Presidente Lenín Moreno, gracias Sí, por acompañarnos, Andrea, me encanta verlo, muy amable. A ti, muchas gracias. Gracias Qué sobre gusto todo verte. por su tiempo en esos momentos tan complejos para el país, para usted ni me imagino. Hace un año ya que va a cumplir de presidente y llegó en un momento de polarización del país. Usted mismo ha dicho que a arreglar un poco, a limpiar la casa, y se encuentra con esta crisis. Periodistas secuestrados, periodistas asesinados, militares asesinados, más secuestros. ¿Lo sorprendió, presidente, el crimen organizado? Sí, sí, sin duda alguna. Nos sorprendió, y no solamente a mí, nos sorprendió a todos. Y nos sorprendió más aún saber que en el periodo anterior parece haber habido bastante permisividad con respecto. Parece que había un acuerdo tácito de no molestarse mutuamente, a tal punto que cuando nosotros decidimos intervenir, porque me parece, en forma particular, una falta a la ética, una falta a la moral, no impedir que la droga, que en su mayoría no va dirigida al Ecuador, va dirigida a otros países del mundo. Pero, y nuestra responsabilidad para con esos jóvenes del mundo, para con esos niños del mundo, para con esas familias a las cuales se les va a cercenar sus ilusiones, sus sueños, sus esperanzas. Entonces yo pensé que había que decir basta y que había que intervenir e impedir que la droga transite libremente por nuestro territorio. Hay cosas terribles. Imagínense hasta el hecho de haber hecho una carretera de primer orden con un puente también bastante bien construido que en el río Mataje, que separa a Ecuador de Colombia. Nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. Saque usted sus propias conclusiones, Andrea. ¿Puede decir que el Ecuador no estaba preparado para algo No así? estaba preparado. No estaba preparado, es más, se desmanteló la capacidad operativa del país. Se compró helicópteros de mala calidad que se caían, 4 de los 7 se cayeron. 4 de los 7 se cayeron. Aviones que costaba más reparar los viejos, que costaba más repararlos que comprar los nuevos. No se compró el armamento debido a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y se compró radares que no funcionaban. Con eso nos encontramos nosotros y es por eso que se ha hecho tan dificultoso darle nuevamente operatividad. Recordemos además que se descabezó a toda la cúpula militares y prácticamente se dejó sin liderazgo a las Fuerzas Armadas, un liderazgo que es fundamental para tenerlo principalmente en momentos como este. Que toca mirarlo por partes, porque usted habla de permisividad de un gobierno del que usted también fue vicepresidente. Sí. ¿Qué le hace sentir eso? 4 años como vicepresidente de un gobierno que usted hace un momento en señala. otra entrevista decía que estoy purgándolo. Estoy purgándolo por algo de culpabilidad. De culpabilidad no por acción, de culpabilidad por omisión. A mí me entregaron una tarea y me dediqué con todo mi cariño, como usted conoce a Andrea, a cumplir esa tarea. De sacar de la invisibilización a las personas con discapacidad, darles un sitio en la sociedad y hacer que la sociedad recupere su dignidad, identificándolas como lo que deben ser, seres con derecho a todo, con derecho a la justicia, con derecho a tener las ayudas técnicas que se requieran para poder desplazarse y cumplir con sus funciones con normalidad, con derecho a la recreación, al trabajo, a la educación, al arte, es decir, a todos los espacios de la vida pública. A eso estaba dedicado, pero por omisión, sí, culpable por omisión, por no haber puesto atención a aspectos económicos que francamente poco me interesan, poco me interesaron siempre, aspectos económicos donde se presumía que podía haber actos de corrupción, pero siempre siempre pensé en la posibilidad de que eso no era sino mentiras o calumnias, pero claro, cuando asumimos el gobierno ya nos encontramos con otro escenario. No se olvide que en este momento hay un vicepresidente preso y por lo menos una decena de ministros, altos funcionarios que están presos o deberían estarlo. Y en este año, presidente, ¿qué ha hecho usted para cambiar esa realidad, sobre todo en la frontera, cuando dice que no estaban preparados? Porque a mí me gustaría
revisar un poco su gabinete de hoy con el que estaba antes. Por ejemplo, el ministro César Navas, que es el vocero, pues también fue ministro de Interior del presidente Rafael Correa. La canciller hoy por hoy, María Fernanda Espinosa, fue canciller también y ministra de Defensa del gobierno del presidente Rafael Correa. Otro nombre más, Miguel Carvajal, que es su secretario de Política, también fue ministro de Defensa. Estamos hablando entonces de la misma gente. Es gente de experiencia. Pero ¿y cuál fue la experiencia que tuvieron antes? Siempre todos tenemos derecho a reconocer que han habido errores y a dar un vuelco a la vida y como dice un poco la mecánica cuántica, siempre existe la posibilidad de cambiar el pasado, no permitiendo que el futuro influya en él. Siempre existe la posibilidad, aún en las peores circunstancias, no en estas que no lo son, de levantarse y seguir caminando. ¿Usted le quiere dar a ellos una nueva oportunidad? La han tenido y la han hecho bastante bien. Sin embargo, este momento difícil, pienso que es necesario resultados más contundentes. Es por eso que en mi mensaje a la nación, usted lo debe haber escuchado, manifesté que doy un plazo de 10 días a las autoridades para que este enemigo, este criminal que se disfraza de revolucionario, pues sea puesto donde debe estar, en manos de la justicia. A sus ministros, 10 días, y si no, gracias, chao. Como he manifestado y dolorosamente me ha correspondido con otros compañeros a los cuales he solicitado que den un paso al costado después de equivocaciones o no cumplir lo que la ciudadanía y su gobierno espera de ellos, pues darse un paso al costado. Trasladémonos, presidente, al 26 de marzo, el día del secuestro de los periodistas ecuatorianos. ¿Qué pasa ese día por su cabeza? ¿Cómo digirió usted esa noticia? Bueno, con mucho dolor y con sorpresa. Con mucho dolor y con sorpresa, pero inmediatamente empezamos a tomar acciones. Jamás tuvimos contacto directo con este narcotraficante Guacho. Únicamente había contactos. Y por las fotografías, principalmente un video que nos enviaron, en el cual ellos pedían que se les rescate, nosotros pusimos todo nuestro empeño en hacerlo. Todo nuestro empeño en hacerlo. Inclusive ordené que se detuvieran las acciones, como el Guacho solicitaba. Inclusive empezamos a acelerar, con ayuda de las distintas funciones del Estado, los procesos para tener listo. Casualmente el día lunes se hubiera cumplido el tiempo en el cual nosotros teníamos que tomar la decisión. Yo estaba dispuesto, había dicho, al mayor sacrificio, a la acción más dolorosa para que nuestros hermanos queridos regresen con vida donde sus familiares. Pero lastimosamente yo creo que jamás hubo la intención por parte de Guacho de entregarlos. Es más, más de una persona presume que los mataron antes. Alguien me decía el día de ayer, es por eso que no tienen barba. A lo mejor los mataron el mismo día para que no sean una carga. Tan sanguinario, tan desalmado es este señor y ese grupo que inclusive intentó traficar y extorsionar con sus cadáveres. Nosotros inmediatamente pedimos la ayuda internacional de la Cruz Roja, que tiene experticia, que tiene experiencia, que tiene mayor conocimiento que nosotros, porque no olvidemos que el ejercicio de poder es fundamentalmente un ejercicio de humildad, de saber reconocer de que se puede cometer errores. Yo algún momento he dicho que podemos cometer errores y hay que reconocerlos, pero que no podemos es faltar a la verdad. Y claro, nos correspondió ese momento pagar esa falta de experticia y un poco hacer lo que ellos pedían. En este momento ya hemos dicho que basta, que ya no. Pero trasladémonos a esas primeras horas cuando se abrió ese canal de comunicación, porque su ministro del Interior, César Navas, desde un inicio le dijo pues al mundo que estaba pendiente de este caso que se estaba negociando. ¿Usted ordenó negociar, presidente? Yo creo sí, se estuvo negociando. Yo creo que fue un concepto, una palabra que se fue más allá del concepto, más allá del pensamiento. Es decir, tal vez en los momentos difíciles de no encontrar la palabra adecuada suele ser muy frecuente. Pero sí, se estaba negociando. ¿Qué se negociaba, presidente? Pues la vida de ellos. ¿Versus? La vida, versus el sacrificio que tenía que hacer un Estado de sus compromisos con la ciudadanía y con el mundo, transitoriamente. ¿Devolverle las 3 personas que pedía alias Guacho? Es posible que ese sacrificio lo hubiéramos hecho. Estábamos dispuestos al máximo sacrificio, lo había dicho, si es que se entregaba con vida a nuestros ciudadanos.
ese momento antepusimos el corazón a la razón. ¿Usted estaba dispuesto a entregar a 3 terroristas, narcotraficantes, de vuelta por nuestros connacionales, por nuestros periodistas? Por esta única ocasión y por la circunstancia que rodeaba, sí, lo hubiera hecho. ¿Se arrepiente hoy de haber abierto ese canal No. de comunicación? No. ¿De haber abierto esa No. puerta? No, así como no me arrepiento de haber cedido al pedido que hace un familiar de que hagamos una comisión de transparencia. Entonces, hemos cedido aquello y hemos puesto en consideración de ellos algunas instituciones que podrían cumplir con esa tarea y ellos la están seleccionando. Sí, transparencia. ¿Transparencia para qué? Para que haya paz en los corazones de los familiares y transparencia para que nosotros podamos detectar nuestros aciertos y nuestros errores para o no repetirlos o repetirlos si es que hace falta. ¿Queda en su corazón, presidente, que a los familiares siempre se les habló con la verdad? Sí, sí. Yo conversé con ellos, inclusive les dije que estábamos haciendo todo, inclusive, vuelvo a recalcar, las palabras mías fueron al máximo sacrificio para que sus familiares regresen con vida. ¿Qué falló? Es decir, si se tenía una comunicación, si había la apertura que usted nos está diciendo, claro que nos revela que quizás los mataron mucho antes, donde hubo un quiebre, Se falló presidente. se falló confiar. ¿Ustedes En que la confiaron palabra, demasiado? Sí, se falló en confiar en que la palabra del criminal tenía valor. Ahora que lo veo claro, jamás tuvo la intención de entregar con vida a nuestros hermanos. Yo creo que lo que estaba es ganando tiempo para consolidar más territorialmente su poder. ¿Cómo fue para usted ese instante en el que ve esas fotos, presidente, Muy doloroso, de los periodistas? Pues. Andrea, muy doloroso. Estamos de luto, todos los ecuatorianos. Así es. Pero, eso sí, hemos manifestado que esa mansedumbre que siempre hemos demostrado nosotros, somos un pueblo de paz, somos un pueblo bueno. Y usted lo sabe, Andrea. Somos un pueblo de paz, un pueblo bueno, que secularmente ha vivido así, que ama la paz y se siente en su estado de confort en ella. Pero también podemos ser duros y también podemos tener que tomar decisiones duras el momento en que manifestamos que no nos arredramos. ¿Por qué le dio 12 horas en esa ocasión a Guacho, presidente? Bueno, le di 12 horas porque pensé que ya era suficiente, que ya era suficiente. Es decir, porque había algunas señales que daban los expertos de que las fotos podrían no corresponder a la realidad. Claro, o sea, había un porcentaje que todavía les decía que había fe de algo. Claro, la experticia de la gente que trabaja en el ámbito forense de la policía no puede hacer pues un examen correcto, exacto más bien dicho, no correcto, exacto de una fotografía. Y siempre dejaba abierta la posibilidad de que no. Es por eso que dije al Guacho, ya basta. Nosotros estamos dispuestos a cumplir con los requerimientos, pero entréguenos con vida, hagamos el canje con la vida de nuestros conciudadanos. Y ese día lo vimos en América Latina, en una cadena nacional muy sentido. Recuerdo que me sorprendió, le temblaba la voz, parecía que usted iba a quebrarse en ese momento. ¿Estuvo a punto, presidente? ¿Le costó ese día esa cadena nacional? Yo creo que todos los ecuatorianos estábamos en la misma situación. Al mismo tiempo nos acompañaba el dolor, pero también la ira. ¿Usted estaba más enojado? Estábamos enojados, por supuesto que estábamos enojados. Estábamos enojados y no podía ser de otra manera. Había una enorme posibilidad de que hayan cegado la vida de nuestros compatriotas. ¿Cómo fue el instante, presidente, donde usted se reúne con esas familias y les dice que sus queridos, que sus amigos, que sus hijos, que sus novios, esposos, hermanos estaban muertos? Bueno, hay diferentes reacciones. La suya primero. Sí, diferentes reacciones. Y casualmente, un momento antes, el ministro de Defensa de Colombia, que gentilmente está dando su asesoramiento, recordemos que Colombia tiene mucha experiencia en este ámbito y se ha ofrecido abiertamente el presidente Santos a tener un canal abierto permanentemente para poder conversar y poder tratar de esta corresponsabilidad en el tema. El ministro de Defensa nos dijo, el principal recurso que tienen ellos es el de quebrar la unidad
de una nación. ¿Cómo? Haciendo que los familiares identifiquen como culpables a los gobernantes y no a los criminales. Entonces yo me quedé en la cabeza. Y con eso en la cabeza pasé a conversar con ellos. Hubo momentos muy difíciles. Inclusive había una señora querida que me manifestó muy duramente su descontento. Yo entendí su posición. Soy una persona calmada. Conversé con ellos, sentí como propio el dolor, que era lo más importante, y así lo manifesté, con verdad, lo que yo sentía, con verdad lo que habíamos hecho, y con verdad también que estábamos dispuestos a transparentar absolutamente todo lo que había ocurrido. ¿Lloró alguna vez, presidente, con su esposa, con su familia, con alguno de los que nos acompaña aquí? Sí, niña. Sí. Ese momento se me fueron las lágrimas. Se me fueron las lágrimas y tal vez eso fue la razón por la cual la señora, el momento en que yo manifesté mis últimas palabras, ella con un símbolo de paz dijo amén. Qué duro, ¿ah? Sí, es duro. Es duro, pero es tarea de un gobernante saber sacar fuerzas de una flaqueza. ¿Y de dónde la saca, presidente? Bueno, allí siempre está. No olvidemos que Jesucristo nos dejó como enseñanza las virtudes, nosotros las llamamos valores. Y entre, bueno, por una parte las virtudes teologales que supuestamente nos acercan a Dios. Ser muy creyente. Y las virtudes cardinales, que más o menos como los puntos cardinales enseñan el camino que uno puede optar. Y en este momento el camino es la fortaleza y la justicia. ¿Siempre supieron, presidente, que los periodistas estaban en Colombia y que fueron asesinados en Colombia? Bueno, nosotros teníamos la certeza de que así era. En algún momento el gobierno colombiano, tal vez un poco desinformado en este tema, dijo algunas imprecisiones, pero luego las rectificaron. Qué bueno. Mira qué nobleza de corazón es saber rectificar el momento en que uno se equivoca. Al final, presidente, el presidente Santos, cuando ya se habían asesinado a los periodistas. Bueno, pero es que entendemos nosotros que ellos también estaban haciendo todos los esfuerzos para que los periodistas regresen con vida. El discurso también del presidente Santos y de Colombia, que alias Guacho es ecuatoriano y que eso pasó en Ecuador, ¿a usted cómo le sintió? Pero importa mucho la nacionalidad. Pregunto yo porque el presidente Santos es el que hace énfasis en que es ecuatoriano. Pero, bueno, yo respeto, por supuesto, el pensamiento del presidente Santos, no faltaba más. Es un querido amigo con el cual estamos trabajando conjuntamente, coordinadamente, para que esto tenga una solución feliz. Pero, claro, lo que manifestaba hace un momento, ¿acaso importa realmente de dónde sea? Lo importante es que su acción criminal, de la producción de la coca y el procesamiento de la cocaína, la realiza en el territorio colombiano. Aquí en el Ecuador no hay plantaciones de coca, ni hay laboratorios de procesamiento de cocaína. Pero lo que sí es verdad es que el tránsito lo estaba haciendo a través del río Mataje, por ejemplo, de carreteras como estas, y en las cuales, pues, lastimosamente lo hacía de manera libre. Y lo hacía tan de manera libre que ahora se encuentran, ya cuando se interviene, se encuentran muchos depósitos de cocaína, y recordemos nosotros que en las playas de Esmeraldas y Manabí empezaban a aparecer estos paquetes típicos de la cocaína que los pescadores y los habitantes del litoral la recogían, empezaban a aparecer. ¿Por qué? Sencillamente porque tal vez descubiertos por las autoridades, quienes transportaban la cocaína la tiraban al mar, o porque sus barcas se viraban. Y imagínense, si se viraban y encontrábamos, ¿cuántas habrán pasado? De acuerdo. ¿Cuántas habrán pasado? Hace un momento acabo de ver un video que me lo pasaba el periodista Fernando Rincón, en el cual evidencia inclusive un testigo de estos protegidos que las FARC entregaba dinero para las campañas del expresidente Correa. Yo pedí que se compruebe su veracidad. Vi unas 2 o 3 imprecisiones allí que también las manifesté. Puede ser así, lo había manifestado, que es una falta de ética a la moral y un irrespeto a lo que debe ser la política. Eso no se ha podido comprobar.
aporte de las FARC al gobierno de Rafael Correa, a la campaña de Rafael Correa. Pero nosotros lo vamos a investigar y vamos a entregar ese video a las autoridades, porque a partir de mi ascenso al gobierno, yo establecí que uno de los mecanismos para luchar contra la corrupción era el de dar autonomía a las instituciones, dar autonomía a las funciones de control. Y es por eso que ahora Contraloría y Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, sus jueces, actúan con total y absoluta libertad, al igual que los periodistas. Actúan con absoluta y total libertad. Se vuelve a respirar libertad en el Ecuador. Tocamos el tema de las FARC, presidente. Huacho es de las disidencias de las FARC, pero él reclama un estatus de beligerancia. ¿Usted le da ese estatus? Es el disfraz que se coloca. Es el disfraz que se coloca. Inclusive escuché de un periodista, parece que muy conocido en Colombia y en el mundo, Mervin Hoyos, escuché y que parece que tiene mucho conocimiento acerca del tema. Él es de la organización de secuestrados en Colombia. Sí, escuché un criterio de que no había habido tal fraccionamiento de las FARC, de que las FARC, un poco con antecedentes, que sería muy largo relatarlos en este momento, que como por antecedentes X conservaban un brazo armado y conservaban un brazo de financiación. No sé si sea verdad, habrá que comprobarlo, pero creo que es una hipótesis que tiene algo de asidero con la realidad. En Colombia dice que son disidencias de las FARC. ¿Usted los llama terroristas? Sí, son terroristas, son narcotraficantes, son bandidos, son delincuentes. ¿Le preocupa, presidente, que aquí en el Ecuador se está negociando un proceso de paz con el ELN, que hacen lo mismo, voladuras de torres de energía, secuestran gente? Sí. Yo he solicitado, ¿no le preocupa a la canciller, eso? he solicitado a la canciller. No se olvide usted, Andrea, que gracias a la intervención del Ecuador se logró que el ELN frene su intervención cuando el Papa visitó Colombia, lo cual podía haber sido un anticipo feliz de lo que podría ocurrir. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. O sea, en este momento el Ecuador no va a servir como garante para ese proceso de paz. Si es que siguen con actividades de este tipo, no. Pero se habían retomado, ¿se acuerdan? Bueno, precisamente por eso he dado la disposición de que ya no más. ¿Hay un plazo? No, enseguida. ¿Y el presidente Santos ya lo sabe? Debería saberlo, creo ya, porque la canciller debe haberse comunicado ya con la señora María Ángela Holguín, que es la canciller de Colombia. Sí. ¿Fue en estos días cuando vino Ayer. ¿Ayer? Ayer. O sea, ayer se toma la decisión que Ecuador no es más garante de este proceso de paz hasta que el ELN demuestre sí, he tomado que la le decisión interesa la paz. Y la señora canciller tiene la obligación de cumplirla. ¿Usted cree que el gobierno colombiano se lavó las manos, presidente, frente a lo que estaba sucediendo en el Ecuador? ¿O usted se sintió apoyado, consolado por el presidente Juan Manuel Santos? ¿O lo dejaron ahí a que vean cómo resuelven ese problema? En circunstancias difíciles los seres humanos no suelen actuar como regularmente lo hacen. Claro, son circunstancias excepcionales y también la respuesta suele ser excepcional. Y yo creo que eso es lo que ocurrió. Es por eso que se cayó en imprecisiones y que entendemos por la situación. Pero en este momento estamos claros, el momento en que hemos recuperado un poco el mejor sano juicio, este momento podemos conversar de la corresponsabilidad, de coordinar acciones y de la necesidad de que definitivamente estos criminales tengan que rendirse ante la justicia. Me suena que sí se sintió un poco solo. No. Que hubiera podido haber más ayuda. Los ministros llegan después de que asesinan a los periodistas, presidente. Es posible que sí, más vale tarde que nunca. ¿Alguna vez el gobierno ecuatoriano le pidió al colombiano que se mantuviera al margen? Bueno, sí, y entendemos que sí se hizo. El momento en que nosotros atendimos al requerimiento de que se frenen las acciones. Nosotros lo hicimos y entendemos que el hermano gobierno de Colombia también lo hizo. No, nosotros no estamos pues para verificar si eso se cumplió o no, pero desde frontera así se podía verificar.
volvamos al tema de la responsabilidad o la permisividad al anterior gobierno, porque hay un término que usted utiliza, que es la mesa servida, que no había tal mesa servida cuando usted llega en temas económicos, pero parece que se había una mesa servida para el narcotráfico y para los narcos en Ecuador. Bueno, eso no podría decirlo con precisión, pero lo que sí es verdad es que el momento en que se me manifestó, todos tres temas, cuando el presidente Correa me visitó en Ginebra, me aseguró, porque le dije, mire Rafael, tú sabes que yo no pienso exactamente como tú. Entonces me dijo, Lenín, tú eres el presidente, tú vas a ser el presidente, entonces tú tendrás derecho a tomar tus decisiones. Pero tú eres muy propenso a criticar, le dije, Rafael. Yo me voy a ir a Ginebra, a Bélgica, me manifestó, y no voy a decir una sola palabra, Lenín. No voy a decir una sola palabra. Me voy a dedicar a mi esposa y a mis hijos, que les debo, después de 10 años de haberlos un poco abandonado. Y me manifestó además, porque claro, yo inquirí acerca de cómo estaba el asunto económico, y me dijo que la mesa quedaba servida. Él usó esa palabra. Sí, él usó la palabra de la mesa servida. La mesa servida, bueno, hasta ahora estamos descubriendo deudas, ¿no? Hace apenas un mes y medio apareció una nueva deuda de más de 3.000 millones de dólares. Y no le dijo ni una sola palabra, pero no dejó de manejar el Twitter, presidente. No, pues al otro día mismo. Al otro día, pues empezó a criticarme. Yo pienso que el asunto fue perversamente maquinado. Dejar una mesa servida, entre comillas, para que el gobierno que venía, que podía ser yo, podía ser tal vez mi opositor político en ese tiempo, el señor Guillermo Lasso, cualquiera, fracase y enseguida volver como El Salvador. Después de haber utilizado inmensos, ingentes recursos, jamás en la vida ningún gobierno ha tenido. Es más, se hace el cálculo de que la sumatoria de todos los presupuestos que han tenido los gobiernos anteriores no dan aquello que el gobierno de Rafael Correa utilizó. Y en un comienzo bien, porque cuando yo conocí al economista Rafael Correa, me encontré con un joven, yo no tan joven para ese tiempo, soy 10 años mayor que él, pero sí todavía joven, que soñaba como nosotros, que quería lo que nosotros, que soñaba con la independencia de poderes, que soñaba con la libertad de expresión. ¿Y qué le pasó en el camino, presidente? Pues, el excesivo apego al poder. Es por eso que yo recuerdo siempre, como una anécdota, aquello que le sucede al Nibelungo, a esos enanos que fabricaron el anillo del poder, que se recrea bastante bien en las películas. Es una trilogía, creo, del Señor de los Anillos. Se recrea bastante bien. El Nibelungo Gollum encuentra el anillo fabricado por otro Nibelungo. Lo toma porque desea poder. Y el poder le pervierte. ¿Por qué? Porque ese anillo tenía además la condición de que las personas que adquirían poder, cada vez que tenían más poder, se iban mermando en su capacidad de amar. Y el momento en que pierde la capacidad de amar. Y es más, recordemos que en la tetralogía de Wagner, Los Nibelungos, en la última parte, cuando votan el rey de los dioses, que es más conocido como Odín, trata de apoderarse de ese anillo que proporcionaba un poder extremo, pierde la capacidad de amar, pierde la noción de las cosas, y es cuando Wagner, de una forma metafórica, alegórica, muy linda, manifiesta que será el ocaso de los dioses. Allí es cuando el ser humano se olvida de los dioses. La analogía al presidente Rafael Correa. Me parece que algo así ocurrió, el exceso, el querer excesivamente el poder, el querer pertenecerse el poder, lastimosamente le pervierte a uno, le vuelve un ser siniestro, pervierte el círculo que se vuelve excesivamente lambón y sobre todo pervierte la capacidad de identificar con claridad, diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Es por eso que inclusive el presidente Correa ahora se anda paseando al mundo en aviones privados con guardia personal que a veces deslumbra la cantidad, porque nosotros no tenemos entregada no les tenemos dado tanta, y anda hablando de que siempre desconfió de mí. Él dice de que siempre creyó que yo era una mala persona. Y
yo siempre manifesté y creí que él era una buena persona. ¿Y usted en esos años, en esos 8 años que trabajó con él, siempre se llevó bien con él? Sí. ¿Sí? Sí, nos O sea, llevamos el quiebre bien. se da después. Cuando yo me fui a Ginebra, Ajá, como enviado especial de Naciones Unidas, yo dejé a una persona que todavía creía en no perennizarse en el poder. Y se equivocó, presidente. Él dice que siempre tuvo una mala opinión de mí. Y yo he manifestado que tuve una buena opinión de él. Pero es probable que ambos hayamos estado equivocados. Volvamos al tema de la permisividad y lo que hablábamos de desmantelar la capacidad operativa de las fuerzas militares. Eso es uno, pero hay también un problema, presidente, con la inteligencia en el Ecuador, el tema del manejo de la inteligencia en el país, porque se combate más a este tipo de terroristas y narcotraficantes con esa arma, pero claro, con la inteligencia militar. Una inteligencia que debía haber estado dedicada a ello. Bueno, me leyó la mente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la inteligencia militar en el país? Entonces es una inteligencia que presumimos se dedicó a investigar, a hackear, a intervenir los teléfonos de personas del país. ¿A perseguir opositores, presidente? Es probable que así haya ocurrido. ¿Y usted no ha logrado determinarlo todavía? ¿Qué hizo inteligencia durante todos esos años cuando hoy la necesita y no la tiene? Bueno, nosotros hemos nombrado un nuevo director de inteligencia. Esperamos que esa inteligencia de ahora en adelante esté dedicada a aquello que es beneficioso para el Estado, beneficioso para que el gobierno pueda cumplir sus tareas con efectividad, con eficiencia. Casi 20 días después, presidente, hay un nuevo secuestro, una pareja, ustedes dieron la prueba de vida, la vimos. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Han tenido otra comunicación con alias Guacho? ¿Porque se volvió a abrir este canal de comunicación? Poco, pero ha habido una conversación con Guacho, y en la cual manifiesta inclusive que no quiere que se le trate con el término terrorista o narcotraficante, que es un revolucionario, por Dios, revolucionario. Yo fui un revolucionario, y para mí revolucionario significó siempre ser el mejor individuo, el mejor ciudadano, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor estudiante, el mejor trabajador. Eso es ser revolucionario. ¿Está nuevamente abierto al diálogo con ellos para recuperar a estos dos ciudadanos? Bueno, yo entiendo que los canales de diálogo siempre están presentes. O a canjear, en forma particular, entonces. lo que no vamos ya es aceptar sus condiciones. Okay. No hay canje. No hay canje. Ya nos engañó una vez. Claro, si te engañan una vez, la culpa es del otro. Pero si te engañan 2 veces, la culpa es tuya. Pues. ¿Contemplaría un rescate militar de la pareja de ecuatorianos? Bueno, eso, Andrea, usted entenderá que es una cosa reservada. ¿Le puede usted asegurar a los familiares de Paul, de Javier y Efraín que tendrán los cuerpos de ellos de vuelta, presidente? Muy difícil, porque estamos tratando con un enemigo invisible que no sabemos cómo va a reaccionar. No está reaccionando como reacciona un ser humano normal. Inclusive ha intentado extorsionarnos con los cuerpos. Pero imagínense con quién estamos tratando. Ha intentado extorsionarnos con los cuerpos, lo cual no hemos aceptado, pero por supuesto sí hemos aceptado la intervención de una institución que tiene mucha experiencia, bastante más experticia y conocimiento que nosotros acerca de ello, que es la Cruz Roja Internacional. Pero si ellos están tratando el tema. Pero si siguen los operativos, no puede entrar la Cruz Roja Internacional, presidente. Bueno, yo entiendo que los operativos, el momento en que la Cruz Roja está entrando, estarán detenidos. Eso ya tendrá que informar el Ejército y la Policía. ¿Confía hoy por hoy usted en la capacidad de sus ministros para enfrentar esta crisis? ¿Le tiene confianza como la han llevado? Yo tengo confianza en que la llevan de buena fe. Pero no solo hace falta la buena fe. No solamente, claro. Sino la capacidad, la experiencia, de buenas intenciones liderazgo. De buenas intenciones se dice que está empedrado el camino al infierno. De acuerdo. Bueno, sí. Es decir, por eso he dado un plazo para que sea capturado el Guacho y entregado a la justicia, que es donde debe estar. Nosotros no somos personas que clamamos venganza, nosotros clamamos justicia y esperamos que el Guacho sea entregado ya. Y en esto se ha comprometido el gobierno colombiano en apoyar con todo, y parece que realmente lo están haciendo. En la práctica lo veremos, pero nosotros confiamos en que así esté ocurriendo. Y bueno, pues, o sea, lo demás ya es verdaderamente lo que viene. O sea, no dejar aterrorizarnos, no dejar atemorizarnos, no arredrarnos absolutamente a nada
y sacar de esa mansedumbre, de esa paz que siempre hemos tenido, la valentía también como para enfrentar un momento tan difícil como este. Presidente, ¿qué busca alias Guacho? El gobierno entiende qué o quiénes están detrás de alias Guacho. ¿Qué busca él en alias el país? Guacho lo que quiere es poder seguir transitando con libertad en la cocaína. Nosotros somos un gobierno ético. Y de ética no únicamente con respecto a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Yo lo vuelvo a manifestar, somos un gobierno ético que tiene que hacer la parte que le corresponde de impedir que esa droga llegue a cercenar vidas de jóvenes, de niños, de familias que se encuentran en todo el mundo. Tenemos que hacer nuestra parte. Rabindranath Tagore tiene una alegoría muy linda, el momento en que habla de que el bosque se incendiaba y un pajarito tomaba en su pico el agua e iba a depositar en el fuego. El elefante de manera prepotente le dice, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que con tu pico vas a lograr apagar el fuego? Entonces el pajarito le responde, no, pero estoy haciendo mi parte. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde. ¿Hablamos de carteles mexicanos en Ecuador? No sé. ¿Ecuador mexicanizado? No sé. ¿Cartel de Sinaloa? Es decir, en estas circunstancias, en circunstancias difíciles, la imaginación y la creatividad vuelan. Se duerme poco. Se duerme poco y se pasa pensando en muchas cosas. Hemos pensado también en ese escenario. ¿Y no se ha podido identificar para quién trabaja alias Guacho? Todavía no. Todavía no. Estamos trabajando en ello. No olvidemos que también la SENAIN estaba desmantelada en función de ese objetivo. Usted ha hablado, y me queda retumbando el tema del narcotráfico en funcionarios, en el pasado gobierno. ¿Se ha logrado identificar a funcionarios del pasado gobierno, de gente que esté trabajando? Así como sí, los hemos identificado. ¿Con el narcotráfico, presidente? No, mire, hace 2 días... ¿O que tengan nexos con? Hace 2 días se identificó una persona de mi seguridad personal que estaba inmiscuida en narcotráfico. ¿De su seguridad? Pero que... ¿Y cuál era el enlace que la que sombra, hacía? Andrea, no se olvide que encontré una cámara de filmación oculta en mi despacho. Un miembro de la guardia se acercó a la pared y se topó con que estaba quemando. Empezó a quitar unas cintas que fingían el color de la pared y se encontró con una cámara. 2 cosas. Cuando llamé yo al técnico especialista, el que instaló, me dijo que era el presidente Correa, desde su celular, que monitoreaba esa cámara, en primer lugar. Y en segundo lugar, el equipo de seguridad personal mío me comunicó recién al otro día, después de que esos técnicos habían ya intervenido la cámara, me notificó al otro día que habían encontrado la cámara. Cuando yo pedí que vaya a la fiscalía, se encontraron casualmente que la cámara estaba desconectada. Así dice el informe. Pero bueno, no sé, usted tal vez conozca algún aparato eléctrico que caliente sin estar conectado, no sé, tal vez. Eso es el tema de la cámara, pero ahondemos en el tema de su persona de seguridad, que tenía contactos con el narcotráfico. Sí. ¿Qué más se logró identificar, presidente? Bueno, eso es lo que hasta este momento sabemos. Se logró identificar que tenía un contacto con el narcotráfico. Bueno, está en marcha la investigación. ¿Más infiltrados en otros poderes? Es posible, vuelvo a recalcar, ese es un poder invisible. Porque nadie se presenta, así como los corruptos, los narcotraficantes jamás se presentan pues con un rótulo acá que dice corrupto o narcotraficante. Y entonces hay que irlos identificando, eso es un proceso. No es un sitio al que se llegue, es un camino que hay que transitar dolorosamente. ¿Y tiene usted temor que el Ecuador se convierta en un narcoestado? Porque no imagínese Venezuela permeado, las altas autoridades, los militares por el narcotráfico, y aquí estamos empezando a ver ejemplos, bueno, presidente. Esa es una hipótesis también, ¿no? Eso tendrán que responderlo las autoridades venezolanas, pero aquí no lo vamos a permitir. Presidente, yo le agradezco mucho su generosidad por el tiempo, sabemos los momentos que está pasando el país, llevamos más de una semana aquí en el Ecuador cubriendo estas dolorosas noticias y le agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, a usted, Andrea, muchísimas gracias, siempre a las órdenes.